Sí, señor. Presidente Gutiérrez, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, estimados amigos de la Radio I-99. Saludos cordialísimos y aquí listos a conversar con ustedes sobre los temas que le interesan al pueblo ecuatoriano. Coronel, presidente, está aquí también acompañándome Javier Segarra y con quien vamos a entrevistarlo. En la aritmética legislativa, yo tengo una percepción en base a lo que lo conozco a usted y veo cómo se mueven las frutas dentro de la Asamblea. ¿Usted está aspirando a presidir la Asamblea Nacional? Yo aspiro como buen soldado del ejército ecuatoriano que he sido y como buen político que pretendo seguir siendo, ni me presto ni me niego. Es decir, estaré listo para desde cualquier frontera o desde cualquier trinchera combatir a los tres enemigos fundamentales que tenemos en el Ecuador, que son la delincuencia, la corrupción y el desempleo. Para eso quiero ir a la Asamblea Nacional, para eso le pedí al pueblo ecuatoriano su apoyo y les agradezco ese apoyo y les garantizo una vez más que no les voy a defraudar, que lucharé incansablemente por aportar con reformas a la ley y con nuevas leyes que vayan en esa dirección, desde cualquier trinchera en la que finalmente me encuentre. Presidente, le hago la siguiente pregunta y no es descabellado pensar que usted pueda presidir la Asamblea y le voy a dar varios motivos. Su background de haber ocupado la presidencia de la República es uno de ellos. El momento complicado que vive la República en el tema de seguridad, sabiendo que el presidente de la Asamblea es miembro del Consejo Nacional de Seguridad Pública, sería también un valor agregado que usted pueda prestar y aportar para ese tipo de decisiones. No solo en el plano legislativo, el presidente de la Asamblea ocupa algunas instancias que, dada su experticia y sus antecedentes, podrían ayudar a que este equipo que debe de formarse con la camiseta del Ecuador y no de ningún partido ni de ningún número, puedan llevar a feliz consecución un país de paz, un país de tranquilidad, un país de prosperidad. Por esa mi reflexión, presidente Gutiérrez, no por otra, sino porque creo que sus antecedentes lo acompañan. Bueno, si es que se presenta la oportunidad, como les decía, pues tampoco me negaría, estoy listo a servir al país desde cualquier ubicación. Pero no la está Podría ser. buscando. No, no le estoy buscando, no he hecho el más mínimo esfuerzo en esa dirección. Es más, hoy le anticipo, como una primicia, nos vamos a reunir en la ciudad de Guayaquil a partir de las 10 de la mañana, los asambleístas de Sociedad Patriótica representados por mí, los de Gente Buena, que están en fusión con Sociedad Patriótica, unos asambleístas independientes de la Amazonía ecuatoriana, que son de movimientos provinciales, y también con los del movimiento que apoyaron a Otto Sonnenholzner, los de la alianza Actuemos, que son de Suma y de Avanza, y estaríamos pues alrededor de 17 asambleístas, es decir, conformando ya una bancada, y con las puertas abiertas para que otros asambleístas de movimientos independientes, movimientos provinciales que quieran sumarse a los proyectos que nosotros los vamos a presentar en la Asamblea Nacional. Las puertas pues completamente abiertas y entiendo que hoy llegaremos a algunas conclusiones que posteriormente las podríamos hacer públicas. Pero dentro de mi carpeta únicamente van unos 4 o 5 proyectos de ley para combatir la delincuencia, combatir la corrupción y también ayudar a generar empleo en nuestro país. No hay ninguna otra opción más dentro de la carpeta de propuestas que yo llevo para esta primera reunión que tenemos entre esta posible bancada que la daremos a conocer al pueblo ecuatoriano. Quien no lo conoce, presidente. Oiga, una pregunta, ¿dónde va a ser la reunión? Si podemos saber. Bueno, nos van a indicar la dirección, todavía no la conozco, yo estuve fuera del país, llegué recién anoche, entonces estoy todavía un poquito desconectado, pero sé que vamos a tener la reunión a partir de las 10 de la mañana y entiendo que eso de la 1 de la tarde ya tendríamos algunas ideas, algunas propuestas, ya tendríamos una hoja de ruta para darla a conocer al pueblo ecuatoriano. ¿Ha conversado con el señor Daniel Noboa? No, hemos conversado, pero antes
de la primera vuelta electoral cuando se estaban organizando las alianzas. De ahí pues no hemos vuelto a conversar, a pesar de que obviamente pues como la mayoría de ecuatorianos apoyábamos esa candidatura que gracias a Dios tuvo éxito, ¿no? Ahora esperemos que no le defraude al pueblo ecuatoriano el nuevo presidente Daniel Noboa. Le paso a mi compañero Javier Segarra, presidente Gutiérrez. Gracias, Ramiro. ¿Cómo le va? Buenos días, presidente Gutiérrez. La verdad es que el país requiere de una agenda legislativa que permita de alguna u otra manera, con 3 o 4 temas, como usted bien señala, de pronto por el tema de la inseguridad, del empleo, de la economía como tal, la migración, que es otro problema serio, presidente Gutiérrez, pero deben ir con una agenda clara y de una vez por todas decirle a quienes van a estar en la asamblea: señores, trabajen por el país, dejemos a un lado los intereses partidistas, los intereses de los líderes políticos, dejemos a un lado a esa asamblea que en vez de ir a legislar y fiscalizar va a entorpecer, porque si no vamos a seguir teniendo los mismos problemas que hemos tenido en los últimos tiempos, coronel. Sí, justamente eso es lo que nosotros pretendemos y por eso pues no vamos con ninguna aspiración personal ni partidista. Les hemos dicho ante algunas interrogantes de medios de comunicación que los problemas personales, particulares, partidistas deben seguir siendo eso, personales, partidistas, y no se puede poner en el tapete de la negociación. Nosotros les hemos explicado, por ejemplo, que a Sociedad Patriótica 8 años del Consejo Nacional Electoral por persecución política, sin tener ningún argumento legal, peor constitucional ni electoral, no nos entregan el fondo partidario permanente, obligándonos a competir con las otras organizaciones políticas que sí reciben el fondo partidario en condición de desventaja. Pero ese es un problema que tenemos que resolverlo nosotros, Sociedad Patriótica. Acá tenemos que ir a resolver, ayudar a mitigar los gravísimos problemas que tiene el país. Por ejemplo, lo primero que hay que aprobar es la ley de control de riesgos. Estamos con el fenómeno del Niño, que ya no solamente nos está tocando la puerta, sino que ya está comenzando a ingresar a nuestro territorio. Y luego, pues, el país se desangra por la delincuencia, por la corrupción, la migración, como usted mencionó, es dolorosa, es terrible, por el desempleo. Entonces, hacia allá tenemos que atacar. Y les hemos dicho que estamos dispuestos a conversar con todas las bancadas, incluida la lista 5, siempre y cuando se traten temas de interés nacional, siempre y cuando vayamos a aprobar leyes que vayan a combatir la delincuencia, no a socapar a los delincuentes, leyes que vayan a combatir la corrupción, no a socapar a los delincuentes de cuello blanco, no a la impunidad, leyes que vayan a generar empleo, que vayan a generar seguridad jurídica en el Ecuador. En eso pues estamos listos a conversar y a aprobar y apoyar proyectos de ley en ese sentido que vengan del Ejecutivo o que vengan de alguna bancada que aparentemente podría ser antes del proceso electoral antagónicas. Hoy debemos tomar el ejemplo de la selección de fútbol, que vienen de varios equipos de fútbol, pero llegan a la selección y todos somos la selección. Acá, ojalá podamos tomar ese símil. Llegamos de diferentes organizaciones políticas, algunas antagónicas. Nosotros hemos sido y somos antagónicos de la lista 5, pero al llegar a la asamblea, todos somos la asamblea, todos somos Ecuador, y el pueblo ecuatoriano justamente está esperando un cambio de actitud de los asambleístas, no pedir troncha, no pedir puestos políticos del presidente de la República. A nosotros nos han electo para legislar en beneficio del país y para fiscalizar y parar los niveles de corrupción, para nada más. No para pedir puestos, no para pedir troncha, y al menos nosotros vamos en esa dirección muy claros. Consenso fundamental, buena relación ejecutivo-legislativo. Sin eso no funcionamos, para que de alguna u otra manera con las otras instituciones se vayan alineando para recuperar la institucionalidad del Ecuador, coronel. Sí, definitivamente, y por eso decía que nosotros, al menos como Sociedad Patriótica, no vamos a poner líneas rojas, vamos a dialogar con todos, vamos a conversar con todos, vamos a buscar consensos, no las peleas, no las disputas, esas quedan afuera de la asamblea. Dentro de la asamblea tenemos que buscar el consenso, tenemos que buscar la unidad y también formar un equipo de trabajo
no solamente en la Asamblea, sino con el presidente de la República. Invitarnos, unámonos, trabajemos. Si el presidente quiere impulsar una consulta, estamos de acuerdo, pero que sea una consulta para hacer cambios radicales, cambios fundamentales para el país. Como por ejemplo, el Ecuador tiene que regresar a las 3 funciones del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial. Tiene que acabarse aquellas bromas chavistas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, del Consejo de la Judicatura, de este tema del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral tiene que volver a ser integrado por los representantes de las organizaciones políticas nacionales más votadas, para que haya los pesos y los contrapesos, para que se acaben todas este sentimiento permanente de que el Consejo Nacional Electoral hace fraude, de que tiene un programa informático que se lo trajo desde Venezuela y que se lo sigue utilizando y que siguen manipulando los resultados electorales. Recordemos que de ahí nace la corrupción en el Ecuador, porque si se elige alcaldes, prefectos, asambleístas e inclusive presidente de la República con trampa, eso no es gratis, eso es pagado. Y después estas personas que fueron electas con fraude van a recuperar el dinero. Y por eso es que la corrupción campea en el Ecuador. Con este actual gobierno la corrupción más que se ha multiplicado y entonces esto no puede continuar. Tenemos que cambiar rotundamente al Ecuador, si no nos vamos a seguir cayendo en ese hoyo profundo en el que ya se ha hablado de un narcoestado, de un estado fallido. Entonces, pues el presidente Noboa tiene bajo sus hombros esa gran responsabilidad de rescatar al país y nosotros en ese rescate estamos 100% disponibles a favor del presidente de la República sin nada a cambio que la promesa de que las cosas se van a realizar siempre pensando en los más altos intereses de todos los ecuatorianos, no solamente de los bananeros, no solamente de los exportadores, no solamente de los importadores, no solamente de los banqueros, de todos los ecuatorianos, con prioridad obviamente a la clase media y a los más pobres del país. Coronel, queremos agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. A las 10 de la mañana se reúnen aquí en Guayaquil, ¿no? Sí, a las 10 de la mañana deberíamos tomar contacto, nos reuniríamos en algún sitio que nos indiquen. Ajá. Y yo pienso que pasado el mediodía podríamos estar dando ya alguna información, alguna primicia a I-99. Gracias, coronel. Una buena mañana. Que dé la primicia. Le acabo de poner un mensaje, coronel, ¿ah? Así que léalo y conteste. Muchas gracias, ya sabe. Siempre a la orden del Ecuador, a la orden de I-99. Y ya termine de escribir el libro que lo tiene pendiente, ¿ah? Sí, en este año, Dios mediante, tiene que cumplirse eso. Póngase a trabajar, pues. Que tenga un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias, coronel. Buen día. Disculpen, sí, el trato con el presidente, pero es que es buen amigo, es buen amigo. ¿Usted qué hora 8 de la mañana con 31